Bienvenidos a Estudiamos Juntos con John. Otra vez yo soy John. En este estudio, como vamos a ver, vamos a tocar una pregunta que se me hizo que tenía que ver con la cremación de las personas, si es algo que se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, como siempre de costumbre hacemos, antes de empezar, vamos a tener una oración. Gracias a Dios por este tiempo que vamos a estar juntos. Gracias por la pregunta que se ha hecho. Te pido que tú estés conmigo y que puedas ayudarme a poder presentar este tema. También para la persona que esté interesado, que hizo la pregunta, y también a esos que estén interesados en este tema, que también pueda hacer algo que pueda ayudar a clarificar sobre el tema de la muerte y la cremación. Te pido que nos cuide, esté con nosotros durante todo este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la pregunta en sí era bien fácil. La pregunta nos decía si podía hacer un estudio sobre la cremación, si es correcto o no correcto, en otras palabras. Vamos entonces a mirar, este es un tema que no necesariamente conocía que era algo que pudiera traer controversia, pero a mirar aquí y allá estaba viendo que sí, parece que algunas personas, por ciertas razones, creen que el la idea de cremación no es bíblico y que es contrario a lo que Dios quiere. Entonces vamos aquí a mirar, para poder entrar a este tema, vamos a mirar algunos versículos y no creo que este tema vaya a ser tan largo, pero vamos a ver algunos versículos que pueda tocar sobre esto. Por ejemplo, si aquí hay tres versículos que yo encontré que pueden ser tres versículos que se pudiera usar en contra de la cremación. Y se encuentra en Amos capítulo 2, versículo 1 al 3, capítulo 6, 8 al 10, y tenemos uno en Levíticos capítulo 20, versículo 14. Entonces, otra vez son tres versículos que encontré en el internet que pudieran dar un poco de controversia, por decir. Amos 2, versículo 1 al 3 nos dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kerio. Morirá Moab con tumulto, con estrepito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. So aquí vemos que por tres pecados y por el cuarto, Jehová no iba a revocar su castigo. Y la razón por qué, porque quemó los huesos del rey de Edom. So, en cierto punto, esto es cremación en sí, esto es lo que es cremación. El rey de Edom fue cremado y por eso es que Dios está castigando aquí. En Amos capítulo 6, versículo 8 a 10, porque como saben, me gusta poner contexto, estamos viendo tres versículos. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abominó la grandeza de Jacob y aborreció sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedarán en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no, y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. So, aquí entonces vemos que hay podríamos decir como una guerra, porque se entregará el enemigo de la ciudad, entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Entonces vemos aquí 10 hombres que quedarán en una casa y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Entonces, en cierto punto, porque esto es como un aborrecimiento de Jehová y está entregando para poder sacar estos cuerpos, aquí vemos que se están quemando. Por eso está aquí. Y un pariente tomará a cada uno, lo quemará para sacar los huesos de la casa. Cuando vienen y a una guerra, están los huesos, están las puertas ahí para poder sacarlos, hay que quemarlos.
Si tienen otra idea de lo que se trata esos versículos, también me déjenmelo en los comentarios. Solamente quiero ver los 3 versículos que yo vi como versículos que se pudieran usar en contra de la cremación. Aquí también dice el que tomare, esto es Levítico capítulo 20, versículo 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Entonces aquí tenemos entre el pueblo de Israel, si el hombre está con su mujer y también está con su mamá, con la mamá de la mujer, eso es una abominación ante los ojos de Dios. Y dice aquí, con fuego las que quemará a esa persona. Y a las madres y a las 2 mujeres, porque las 2 mujeres eran partícipes, para que no haya vileza entre vosotros. También está la idea que también leí, que se trata que los paganos también quemaban a sus muertos. Y también esto puede ser que haya una conexión con quemadura y con adoración pagana, pudieron decir también, que haya una conexión ahí. Personalmente, aunque yo creo que sí, obviamente pudiera haber que haya una conexión, tampoco, no creo que necesariamente signifique cada vez que hay una cremación pudiera ser algo religioso, también pudiera ser algo secular. Ahora, con eso dicho, yendo rápidamente aquí a estos 3 versículos, para mí yo creo que esto tiene que ver con el punto de cuando se creman estas personas que hicieron estos pecados para que no pudieran ser enterrados con el pueblo de Israel, para que sean expulsados. Es como una forma que Dios estaba enseñándole a ellos que ellos ya no iban a ser parte del pueblo de Israel, que estaban desconectados de ese pueblo. Me viene a la mente lo que va a suceder ahora en el tiempo del fin, ¿verdad? Como dice Pablo, en un lado, donde todo lo que le pasaron a ellos en el tiempo pasado es como ejemplos para nosotros en el día de hoy. Y también nos ayuda a entender cosas proféticas y cosas del tiempo. Sabemos que en el final del tiempo, todos esos que están perdidos serán quemados y consumidos una vez para siempre y no estarán juntos con el pueblo, con el remanente de Dios, que es el que se va a salvar. El pueblo de Israel representa el pueblo de Dios. Igual como ellos tenían los sacrificios y los rituales y el santuario, que eran ejemplos y símbolos de cosas del plan de salvación, era un ejemplo y un símbolo. También pienso yo que cuando aquí se quema, por ejemplo, en este caso en Levítico, capítulo 20, versículo 14, cuando se quema, significa que es una representación que esta persona ya está consumida, como va a ser ya en la última parte del tiempo y la profecía, cuando todo lo malo se vaya a consumir y que más nunca va a tener lugar con lo que es perfecto, con lo que es el pueblo de Dios. Entonces, continuando, otra vez, la idea es que era también, que es parte de la pregunta que no toqué, es sobre la cremación, si es mejor enterrar o cremar. ¿Verdad? Estos versículos que leímos tenían que ver con cremar y parece que tienen un aspecto negativo y por esa razón algunas personas piensan que cremar no es bueno por la razón que tiene aspectos negativos en la Biblia y conectado con el paganismo. También el enterrar sería entonces el método correcto porque en cierto punto el pueblo de Dios, eh, eso es lo que ellos practicaban en sí, la mayoría era el enterramiento tradicional que nosotros conocemos. Quiero ir a Josué capítulo 7, versículos 22 al 26. Y rápidamente, esto tiene que ver con el pecado de Acán, aquí el pecado de Acán, donde él toma ciertas prendas que no tenía que tomar y entonces Dios estaba castigando al pueblo de Israel por la razón que había alguien que tenía prendas que no podían tomar y entonces estaban empezando a ver quién era que lo tenía, estaban tomando suerte, creo que se podría decir, hasta que llegó a Acán. Vamos al versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Serra, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus
bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos ha turbado? Túrbete, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. So, otra vez, como a él le encontraron a él, que era el que tenía las prendas, y él dijo que sí, que él era el que tenía la prenda, las prendas, que son el dinero, el manto, el lingote de oro. Eso era lo que él se llevó, que no podía llevarse. Um, lo mataron a piedrazo. Lo pidieron hasta que murió y después dice aquí, los quemaron después de apedrearlos. Ok, so, bueno, esto es otro ejemplo, y yo creo que él solamente ha apedreado, pero vemos aquí, es otro ejemplo de quemadura. Hizo el mal, fue quemado, matado y fue quemado. Ahora, ¿qué significa esto? Él ya no es parte del pueblo de Israel. Vamos entonces a continuar aquí. Si vamos aquí a Eclesiastés capítulo 6, otra vez estos son versículos que yo he visto en el internet y otros que yo encontré también, que nos pueda ayudar y ver la parte negativa de lo que tiene que ver con la cremación y con el no ser enterrado como los conocemos hoy en día. Pero esta es una parte, recuerda, vamos a ver las dos partes de la moneda y vamos a tener voy a tomar una decisión o voy a decir mi opinión al final de este estudio. Versículo 13, Eclesiastés capítulo 6, versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si esta persona vivió y no tiene hijos, no tiene descendencia y no hizo el bien, sino hizo el mal, y arriba de eso también ni careció de sepultura, y aquí esta sepultura no se está hablando de cremación, aquí se está hablando de la sepultura normal, el enterramiento normal que nosotros conocemos. Yo digo que un abortivo es mejor que él. En otras palabras, un niño que no llegó a nacer es mejor que esta persona. Continuamos leyendo estos versículos para coger más contexto. Porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? La misma idea que está diciendo, no hizo el bien, eh, está mal. Ahora, vamos aquí otra vez al versículo 4, porque este en vano viene y las tinieblas va. Ahora, el niño, porque tenemos aquí el ejemplo de dos personas. Tenemos el ejemplo de la persona que vivió, aunque viviera mucho tiempo y tuviera 100 hijos, tuviera una descendencia grande, si su alma no se sació del bien, es también decir, versículo 6, porque si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿verdad? Si no hizo el bien, si no tuvo el bien, yo digo que un abortivo es mejor que él. So, tenemos el que no vivió bien y tenemos el abortivo que nunca llegó a nacer, un bebé que no nació por la razón que fuera. Entonces tenemos estas dos personas que están siendo el contraste. Ahora, versículo 4 habla del primero. Vamos a marcarlo aquí. Ah, vamos a poner si su alma no se sació del bien, vamos a marcar este en rojo y vamos a marcar el abortivo, que es mejor, en verde para poder ayudar a ver estos versículos como lo entiendo yo. Porque este en vano viene y las tinieblas vas, y con tinieblas su nombre es cubierto. ¿De quién se está hablando aquí? ¿Del abortivo que nunca llegó a nacer o de este que hizo mal, que vino en vano? Ese sería el que vino en vano, el que nació, el que vivió hasta si fuera a vivir 2000 años, etcétera. Versículo 6. Él vino, hizo las tinieblas y con tinieblas su nombre es cubierto. Ahora, además,
no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. So, ahí vemos que se está hablando de dos diferentes personas. Este que no ha visto el sol es el abortivo, ni lo ha conocido, ¿verdad? No ha conocido el sol porque nunca llegó. Más reposo tiene este que aquel. Es un poco interesante porque esto conectando al estudio que se hizo sobre los muertos y los niños que mueren eh, pronto, aquí tenemos un poquito de una clave, una conexión a ese estudio que no vi antes. El abortivo más reposo tiene que el que no, el que nació y hizo el mal. Y sabemos que el reposo, nosotros reposamos en Cristo, el reposo tiene que ver con Dios, con las cosas buenas, por eso podemos tener aquí un poquito de más clave de los niños, hablando del otro estudio, que murieron de bebé o por una razón u otra no nacieron, donde pudiera ser su lugar en el fin del tiempo. Ok, so entonces vemos aquí que si vamos a dejarlo así, tenemos aquí que el que dice aquí también, que este es el punto que quería, se me estaba yendo, también careció de sepultura. En otras palabras, significa que no había nadie ahí para sepultarlo. También careció de sepultura. Hizo tanto mal que nadie quiso ir a su sepultura. Se pudiera ver como, oh, wow, tú sabes, si una persona que no tenga gente que vaya a la sepultura, esta persona, porque hizo tanto mal, esta persona eh, va a ir, como dice aquí, no van todos al mismo lugar. En otras palabras, va a ir a la destrucción en el final del tiempo. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todas estas diferentes cosas sobre las piedras tiradas, la cremación? Ahora estoy hablando aquí de una persona que hizo mal, que no tuvo gente en la sepultura, que no llegó a la sepultura. Porque todo esto son ideas que nosotros humanamente no hemos construido en nuestras mentes durante el tiempo de la historia, diferentes culturas con diferentes pensamientos. So, aquí no fue cremado, pero no tuvo una sepultura. Vamos a ver aquí, porque no necesariamente, recuerden, porque esto no necesariamente significa que hay cremación, porque mucha gente son malas. Aquí en Eclesiastés se está hablando por general, mucha gente son malas y mucha gente que son malas son, sabemos, conocemos, son sepultados. Vamos a ver aquí en Génesis, capítulo 50, versículo 2 al 26. Versículo 2 y 26. Génesis 50, versículo 2. Ahora, hablando de José, regresando al tiempo de José, el hijo de Jacob, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. So, ahora tenemos aquí otra diferente condición, que aunque no es cremación, pero es algo que se puede considerar pagano. Otra vez, la cremación, la idea viene para algunos que no se debe cremar porque hay conexión pagana. José, siendo parte del pueblo de Israel, un hijo de Dios, sabemos que Dios los usó, vivió en Egipto y acuerdo a las costumbres egiptas, y sabemos que los egipcios eran paganos, él mandó que los fuera embalsado y cuando él murió, eso fue exactamente lo que hizo. Y entonces, y no solamente eso, fue puesto un ataúd en Egipto. Estas cosas son cosas que los egipcios hacían, especialmente con sus faraones o los reyes, pero serían los faraones de su tiempo. Cosas que estaban conectadas al paganismo. Ahora sabemos que después que esto sucedió y Moisés y el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos también se llevaron al cuerpo de José y después en el futuro, cuando lo llevaron a tal lado, que llegaron donde tenían que llegar, entonces lo enterraron. Es más, ellos no eran enterrados en la tierra como se hace hoy en día, también para que piensen, eran tumbas, ¿verdad? Donde había al lado de una montaña, se hacía un hueco y se metía en la tumba y se cerraba la tumba, ni eran enterrados bajo la tierra. Otra vez, la pregunta tiene que ver, ¿cremación o entierro? Bueno, ninguna de las dos. En el tiempo de Israel,
se practicaba enterrar en la tierra, pero también se practicaba poner en la tumba. Jesús, cuando él murió, él fue enterrado o fue puesto en una tumba. Ven que la cremación, la idea, esto es para que vayan comparando las dos opciones que tenemos hoy comparado a las diferentes situaciones que la Biblia describe. Estamos reduciendo a dos opciones cuando la Biblia no necesariamente habla positivamente ni negativamente, ya ven por dónde yo voy, a la cremación, porque no necesariamente eran enterrados, eh, también se ponían en tumbas. Entonces, otra vez, para terminar ya con Josué, con José, quiero decir, él fue envasado, que era costumbre en cierto punto pagana, porque sabemos que ellos querían ser envasados para un día, entonces, no sé si era recanar o las ideas paganas que yo tenía. Y aquí vemos José haciéndolo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo, y ahora digo lo que tiene que ver con esto. Versículo 35. 1 Corintios 15, versículo 35. Antes de leer esto, quiero también que empiecen una cosa. Vemos que hubo cremación, que estaba conectado con Acán, que era malo. Vemos también piedra, que eso estaba conectado. Vemos que el quemar era para sacar los huesos de una casa. Vemos el envasar. Mencioné que muchas personas no fueron sepultadas, sino fueron puestos en una tumba. También se pudiera decir que en cierto punto la diferencia es que, bueno, uno está siendo quemado completamente, porque esta otra opción que yo estaba leyendo, personas que tienen mal entendimiento de lo que pasa con los muertos y con la resurrección de los muertos, por eso estamos viendo aquí, que si somos cremados, entonces se hace a tierra, se consume todo en tierra, y no necesariamente que tú tengas esta idea o otros tengan esta idea, pero hay personas que tienen esta idea. Y entonces cuando venga Jesús no va a haber un cuerpo para resucitar. Yo pregunto, ¿cuántas personas durante el tiempo de los 1260 años, y aunque no sean los 1260 años, en la historia, pero específicamente en el tiempo del reino del papado, de los 1260 años, cuántos cristianos verdaderos de Jesús fueron quemados en un palo como expectativa o como un espectáculo? ¿Cuántos fueron? Sabemos que miles y miles y miles de cristianos fueron puestos en un palo de madera y fueron quemados completamente. Es más, yo estaba leyendo que de los discípulos de Jesús, hay tradición que dice, y esto no es un hecho, acto, pero es una tradición, él tiene como dos o tres formas que creen que pudo morir, y una de esas fue que él murió quemado. Creo que la tradición dice que él fue y la familia del rey los convirtió a cristianos, y eso enfureció al rey, y entonces el rey fue y mató y quemó a Mateo. Es más, no lo mató necesariamente. Lo que leí fue que a él lo pusieron en un palo, le pusieron aceite de papel, fue lo que dijo el cosa. El punto es que le pusieron aceite, le pusieron todo tipo de cosas de quemar y lo quemaron. Y él, mientras estaba siendo quemado vivo, estaba cantando, y se dice que murió felizmente, que pudo, con la gracia de Dios, pudo pasar ese sufrimiento hasta que murió consumido. Y después dice que el rey se arrepintió y se convirtió, etcétera. Esa es la tradición. Ahora, eso es es forma de cremar, es una cremación. Mateo sabemos que era un discípulo de Jesús, y sabemos que Mateo se salvó. Entonces, lo que tiene que ver con el cuerpo, con esta idea, que vamos a ver aquí lo que Pablo nos dice, no, no importa si eres quemado, otra vez, porque muchísimos, miles y miles y miles, podemos decir millones de cristianos han sido muertos por quemadura, y sabemos que ellos van a ser salvos. Ahora, como dije, 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, Pablo hablando de la resurrección de los muertos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ahí está, vamos a hacer un paro ahí. Ahí está, es el pensamiento incorrecto de lo que tiene que ver con la muerte y con el cuerpo. ¿Cómo es? ¿Con qué cuerpo vendrán? Creen que vendrán con el mismo cuerpo carnal que tenemos hoy, y que Dios
lo va a resucitar, le va a poner para atrás para igual ese cuerpo. Y sabemos que así no es. Dice el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, y no, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, ahora Pablo usa una parábola, una analogía, hablando figurativamente, igual como Jesús hizo sobre el Consolador, y está tomándonos a nosotros y nos está comparando a una semilla, ¿verdad? A una semilla que se planta. Lo que tú siembras, la semilla que se siembra en sí no se vivifica, sino muere antes. Si vemos la semilla, si el cuerpo de la semilla de afuera que tú siembras, si no se muere y se deshace y se destruye, no, la vida que está adentro no puede salir. Lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. El cuerpo, la semilla, es la parte de afuera. Eso no es lo que dice aquí, no es el cuerpo que ha de salir, porque sabemos que ahí sale una planta. La planta de una forma, la planta de otro, como dice aquí, cada semilla su propio cuerpo, la parte última de 38. Sino el grano desnudo es lo que va a salir, ya sea de trigo o de otro grano. El grano desnudo es lo que está adentro, que es la vida, lo que tiene vida de ese grano. Esa es la parte que va a salir. Por eso dice ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de la bestia, otra de los peces, etcétera. Entonces, él aquí está hablando, te habla sobre los cuerpos celestiales, la gloria del sol, la gloria de la luna, etcétera. La misma idea, la semilla, no toda semilla es igual. Diferentes semillas es, hablando figurativamente, diferentes cuerpos, pero la vida que está adentro, que es el grano desnudo, esa vida, cuando se muere lo de afuera, lo que sale y coge un nuevo cuerpo. Primero muere la semilla en sí, la parte de afuera, y el nuevo cuerpo se forma con esa vida que está adentro. Antes de continuar el versículo 42, la idea que quiero conectar, si recuerdan que Jesús le dijo una vez a alguien le vino a Jesús y le dijo, ¿tú sabes qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, deja todo lo que tú tienes y ven conmigo, algo así más o menos le dijo. Y le dijo, déme ir a enterrar, déme ir a enterrar a mis padres y después vengo contigo. Y él le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos. Ahora, me estoy desviando un poquito, pero me gustaría que conozcan y aprendan esta lección. Nosotros todos estamos muertos espiritualmente. Nuestra carne, ¿verdad? Como si leemos Romanos 7 también, con Romanos 8 y todas estas cosas, Pablo repite la misma idea en diferentes formas. Nuestro cuerpo, cuando muere, nosotros, voy a poner esta otra forma, nosotros nacemos sin esa vida eterna. La presentación sobre el bautismo creo que lo cubre bien que yo hice. Nosotros nacemos sin la vida eterna, nacemos sin el Espíritu Santo. Jesús nos dice, le dijo a Nicodemos que nosotros tenemos que renacer de nuevo. Y renacer no solamente del agua, sino también del Espíritu. El agua creo que tiene que representa de la muerte de esto, de la semilla, hay que renacer porque el agua representa eh, como el enterramiento, igual como Jesús fue enterrado en una tumba y después salió. Y el Espíritu es ese Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida, que es la vida, como dice en Juan 1, capítulo 1, que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De ese Espíritu que Jesús nos da, que es su propio Espíritu, que es la vida eterna, nosotros no nacemos con eso. Entonces, por eso cuando Jesús le dice, deja que los muertos resuciten, entierren sus muertos, es porque los muertos, que es la mayoría de la humanidad, todos nacemos muertos espiritualmente, a eso es lo que se está refiriendo. Ahora, con nosotros reconocemos a Dios, que Él entregó a su Hijo, reconocemos que su Hijo es nuestro Salvador y nosotros entregamos nuestra vida a Él somos bautizados, nosotros recibimos esa vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, como dice en Gálatas capítulo 4, 6.
porque somos hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando a Abba Padre. El Espíritu que nosotros recibimos, el Espíritu Santo, es el Espíritu de su Hijo, la vida de su Hijo. Ahora tenemos esa vida eterna. Entonces, igual como la semilla que él estaba hablando anterior, si ese grano desnudo que nos dice aquí, en el versículo 37, si no el grano desnudo, si ese grano desnudo no tiene vida, cuando venga Jesús, no vamos lo que no murieron en Jesús, no van a resucitar en ese caso, en ese tiempo. Van a resucitar después, en una segunda resurrección, que es para dejarles saber el mal que ellos han hecho, la oportunidad que ellos perdieron y la destrucción final. Y no resucitarán con un cuerpo nuevo, que es lo que vamos a leer ahora, van a resucitar con su cuerpo viejo. Versículo 42. Ahora, recuerda que aquí Pablo está hablando de esos, ¿verdad? Le está hablando a los corintios que son cristianos, que se suponen que son renacidos del Espíritu, esos que ya están salvos, nos dice aquí, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, ¿verdad? La semilla muere, pero por el grano desnudo tener vida, ese grano desnudo cuando sale en la planta, usando la figura, tiene un nuevo cuerpo. Entonces, otra vez comparándonos nosotros a una semilla, se siembra, nosotros somos sembrados en la tierra, en corrupción, nuestro cuerpo es corrompido, pero nosotros vamos a resucitar en incorrupción. Nuestro cuerpo será otro cuerpo completamente diferente. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, que es el cuerpo este que nosotros tenemos, que cuando sabemos que cuando el cuerpo muere y se pone y se entierra, o se pone una tumba, o se deja fuera, o lo que sea, ese cuerpo poco a poco se va a descomponer y se va a convertir otra vez a polvo, como dice en Eclesiastés, que no lo tengo, que dice que el cuerpo regresa al polvo y el espíritu que Dios no, que Dios dio regresa a él. El cuerpo se va a consumir, se va a destruir. Por eso que José pidió ser empalmado para que su cuerpo no se destruyera tan rápido y poder llegar con el cuerpo lo más puesto junto a donde iba a ser al final sepultado. Entonces, ¿qué es lo que hace la cremación? La cremación lo único que hace es que acelera el proceso de nuestro cuerpo ser destruido. Eso es todo. Ese cuerpo es la semilla que se entierra, que tiene que morir de todas formas, que tiene que ser destruido para que la nueva vida salga y recibir un nuevo cuerpo. Otra vez, versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Ok? El nuevo cuerpo que vamos a salir es un cuerpo espiritual, no el viejo. Entonces el viejo, no importa lo que le pase al viejo, porque el viejo va a ser destruido de todas formas. No es el cuerpo con que nosotros vamos a resucitar. Lo que importa es que el grano desnudo de esta semilla tenga vida, que nosotros tengamos la vida eterna que viene de Dios por medio de Jesucristo. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. ¿Verdad? So, el hombre, el primer Adán, fue alma viviente. ¿Y qué es lo que es Adán? ¿Cómo fue el puesto junto? En el Génesis nos dice que de la tierra formó un cuerpo, o sea, hay un cuerpo que fue formado en la tierra, por eso es que cuando morimos nos convertimos a tierra, la cremación lo único que hace es que acelera el proceso, y Dios le sopló vida, que es espíritu, porque el espíritu también la palabra es ruach, que es aliento, y ese espíritu, ese aliento que le sopló, es santo, porque vino de él, el Espíritu Santo, la vida santa, el ruach, que la vida santa. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 20, igual como él fue mandado por Dios, él también manda a sus discípulos y le sopló el Espíritu Santo. Ellos estaban recibiendo algo que no tenían en ese tiempo, porque Jesús, hasta que no fue glorificado, no podía dar ese Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 5. Entonces, ellos están recibiendo el Espíritu Santo. ¿De quién? De Jesús. Estaban recibiendo esa vida, ese espíritu, ese aliento. Entonces, el primer Adán fue alma viviente,
Y el postrer Adán, que está aquí hablando de Jesús, es un espíritu vivificante. Entonces Jesús que se convirtió cuando él resucitó, se convirtió en espíritu vivificante. Él es un espíritu que da vida. ¿Ok? Sabemos que sí, que él está en su forma carnal y esto y lo otro, pero su vida, ¿verdad? Él ahora puede dar su vida para vivificar a todo su pueblo, a sus hijos. Más lo espiritual, dice aquí versículo 47, 46, no es primero sino lo animal y luego lo espiritual. Nosotros cuando nacemos sí, somos engendrados de nuestros padres, somos animal, carne, animal. Y eso no es lo que vamos a resucitar. Esto se va a quedar aquí en la tierra. Nosotros vamos después a ser espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. Cual es terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso que dice, regresando al ejemplo de la semilla, que este cuerpo no es lo que va a resucitar o lo que va a ser el cuerpo final, sino la vida que está dentro, a esa vida se le va a dar nuevo cuerpo. Y el cuerpo nuevo que nosotros vamos a tener va a ser cuerpo celestial. Nuestro cuerpo es lo que se conoce, hay cremación, cuando se quema el cuerpo, no es nuestra vida que es recibida de Cristo que se quema, no, esa vida regresa para atrás a Dios. Es nuestro cuerpo que se está destruyendo, cual no sirve para nada. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y después dice que no todos miremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ese es el cuerpo que Dios le da. ¿Y cómo es que son resucitados? Si vamos aquí un momentico, ya que estoy mencionando versículos, pero a este sí quiero tocar, quiero enseñar para ya darle refuerzo a todo lo que dije sin señalar referencia. Romanos capítulo 8, vemos aquí, regresando, en un momento, en un abrir y cerrar, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sabemos que esta transformación es el nuevo cuerpo que recibe la semilla cuando se convierte en una planta. La vida que está en la semilla es lo que es importante aquí. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11, hablando a esos que están salvos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo porque somos renacidos, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Verdad? Ese es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu es la vida que Jesús recibió de su Padre, pero esa es la misma vida que el Padre nos da a nosotros por medio de Jesús, de Cristo. Versículo 10, hablando del Espíritu de Cristo. Si Cristo está en vosotros, ahí vemos la conexión. ¿Quién es o qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es, para simplificarlo, la vida de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Jesucristo, es su vida. Igual como mi espíritu soy yo, el Espíritu de Cristo es Cristo mismo, no es otro. Entonces, por eso es que dice, si Cristo está en vosotros, porque Él está en mí por su espíritu, por medio de su espíritu, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Eso no importa que lo creme o lo meta en una tumba o lo meta bajo la tierra o se lo coma un tiburón o un león, como a muchas personas, muchos cristianos fueron muertos por medio de leones consumiendo su cuerpo. Tiene que ver igual con la cremación, la misma cosa, no está siendo enterrado. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que vive? ¿El cuerpo que se va a consumir, convertirse a tierra? No, que es la semilla, la parte afuera de la semilla, no, es el grano desnudo de la semilla, o el espíritu, la vida que está en uno, que viene de quién? Viene de Cristo, que es el Espíritu de Dios, y que es Cristo mismo. Versículo 11, si el espíritu de aquel
el Espíritu de Dios que levantó los muertos a Jesús, porque es el Espíritu de Dios que estaba en Jesús, que fue lo que lo levantó a Jesús. Si ese mismo Espíritu que fue que levantó a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, aquí puedo ver, Jesús también vivificará cuerpos mortales. Aquí yo puedo ver un poco confusión con algunas personas, ¿verdad? Por lo que estaba diciendo. Si nosotros no entendemos y no leemos toda la Biblia sobre lo que tiene que ver con un tema, especialmente en este caso se hace mucho más fácil porque es el Nuevo Testamento y es Pablo. Nada más hay que ver lo que Pablo dice, puede haber confusión. También vuestros cuerpos mortales será vivificado por el Espíritu que mora en vosotros, que es el Espíritu de Dios. Nuestros cuerpos mortales, otra vez, no es lo que nosotros vamos a heredar o lo que nosotros vamos a salir, igual como el ejemplo de la semilla. Creo que estaba hablando bien corto y por eso me gusta como él menciona en 1 Corintios capítulo 15, donde él expande mucho mejor. Aquí dice también vuestros cuerpos mortales serán vivificados por medio del Espíritu que está en vosotros. Por eso es que cuando vamos a 1 Corintios 15, él va en más explicación cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán. Y ahora le explica más detalle, que nuestros cuerpos mortales, que son mortales, vivificará, pero será un cuerpo diferente. Como dice aquí, se siembra el cuerpo en corrupción, ¿verdad? Es un cuerpo mortal, versículo 42, y resucitará en corrupción. Este cuerpo mortal que se desaparece, que se convierte a tierra, cuando resucita en incorrupción. En otras palabras, no es necesariamente que, no pienso yo, esta es mi opinión, que necesariamente la tierra va a regresar y convertirse. Yo creo que Dios nos va a dar un cuerpo que ya no viene de la tierra, porque no es carnal, sino viene que es viene del cielo o viene en un cuerpo celestial. Vemos que los ángeles no tienen cuerpo terrenal. No estoy diciendo que vamos a ser 100% como ángeles, pero sabemos que vamos a tener aquí, como versículo 44, cuerpo animal se siembra, pero seremos resucitados con cuerpo espiritual. Por eso versículo 51, y creo que aquí fue donde brincamos a Romanos. Aquí yo digo un misterio que no todos lo miremos, pero todos seremos transformados. Si estamos vivos cuando venga Jesús por la segunda vez, este cuerpo carnal será transformado en ese momento a un cuerpo celestial. Entonces, vemos ahí que el cuerpo se transforma, no es el mismo cuerpo carnal que sube para arriba. En un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿verdad? Serán resucitados incorruptibles. Romanos nos dice, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ese cuerpo mortal que nosotros tenemos será cambiado y vivificado para ser un cuerpo incorruptible, no va a ser el mismo cuerpo. Lo podemos ver ahí, tratar de expandirlo con lo que se leyó. Porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ¿qué es lo que es mortal aquí? El grano desnudo, que es la vida, o el cuerpo que está afuera. Sabemos que el grano desnudo, que es la vida, viene de Cristo, no es mortal. Es el Espíritu de Dios que no es mortal. Pero nuestro cuerpo que está afuera, esto es mortal, siendo una unidad completa de cuerpo y espíritu, se quita esto que es mortal, que es la carne, y se vista de inmortalidad. Y versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Vamos a terminar aquí con esta sección aquí nada más. Corintios capítulo 5. La primera era 1 Corintios capítulo 15. Pablo otra vez escribe otra carta a los Corintios. Estamos en 2 Corintios capítulo 5 y vemos un poquito más lo que se está hablando, explicando, ampliando un poco más sobre el cuerpo mortal. Dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, ¿de qué se está hablando aquí? Está hablando aquí del cuerpo. Otra forma figurativa de hablar de lo mismo.
el cuerpo. Nuestra morada terrestre es este cuerpo. Nosotros estamos morando en un cuerpo, ¿verdad? Nosotros no somos solamente un cuerpo, nosotros no somos solamente un espíritu, somos una combinación. El cuerpo es lo que es una forma que se pudiera ver, especialmente si ustedes son buenos en computadora o electricistas. Nuestro cuerpo es lo que se dice en inglés el hardware, la parte dura, la parte que mueve, que actúa, esto y lo otro, y nuestra programación, nuestra mente es la programación y la corriente, podríamos decir, es el espíritu que hace que todo trabaje. Nuestra morada terrestre que es, como dice aquí, este tabernáculo, que es nuestro cuerpo, se deshace, se deshiciere, ¿verdad? Significa que seamos cremados y nuestro cuerpo se deshaga, sea que alguien fue enterrado 1000 años atrás y su cuerpo ahora es tierra otra vez de nuevo, igual como la cremación, sea que fue comido por un animal, eh, igual se deshace el cuerpo, que nosotros tenemos de Dios un edificio, tenemos otro cuerpo que no hecho de manos, eh, eterna en los cielos, que es el cuerpo que Dios nos va a dar a nosotros. Por eso es que en cierto punto, no estoy diciendo que esto está conectado, pero si vamos a Juan, capítulo 14, dice aquí, versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré a otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Hay dos formas de ver este versículo. Una es que estos lugares que le está preparando son los lugares donde los ángeles caídos dejaron atrás, pero también pudiéramos verlo de una forma o la otra, no para echar tanta confusión, pero para que tengan ideas, que pudiera decir, como dice aquí en 2 Corintios 5, el edificio que es el cuerpo, sabemos que está hablando que es una casa no hecha de manos, no hecha humanamente, pero hecha por Cristo mismo en el cielo, que porque dice aquí un edificio, no casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y vemos a Jesús diciendo que él va a ir al cielo y va a preparar una morada, porque hay muchas moradas, y que hay muchas moradas, pero que Jesús va a preparar lugar para vosotros, no va a preparar nosotros una morada. Si me fuero, prepararé el lugar. Prepararé el lugar. Vendré a vosotros y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Por eso, ¿y dónde que está Jesús? Jesús está en el reino del cielo. Y carne ni sangre podrá heredar la carne o puede entrar, en otras partes también está, creo que está cubrido en el estudio de bautismo, no puede entrar al reino del cielo. Lo carnal no puede heredar ni entrar, nos dice Pablo también. Jesús nos está preparando un lugar para que nos pueda tomar y nosotros también podamos estar con Él. Entonces, nosotros necesitamos un cuerpo inmortal, un cuerpo espiritual, etcétera, para poder estar con Él. Está interesante esa idea. El punto es, yendo más directo a la pregunta, la cremación no tiene nada que ver cómo es que nosotros llegamos al cielo. Versículo 2, terminando aquí, 2 Corintios 5, versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En otras palabras, queremos salir de este cuerpo y entrar en el cuerpo que Cristo tiene para nosotros, que Dios nos va a dar para dejarnos simplificado, que Dios nos va a dejar, que es un cuerpo celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Otra vez, recordamos el ejemplo de la semilla, el cuerpo muere, pero el grano desnudo, bueno, ese grano desnudo recibe un nuevo cuerpo. Así seremos hallados vestidos, tenemos un nuevo cuerpo y no desnudos, sin cuerpo. Por así mismo, lo que estamos en este tabernáculo, lo que estamos en ese tabernáculo, gemimos. ¿El tabernáculo otra vez qué es? Estos cuerpos mortales que nosotros tenemos. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino, en otras palabras, no queremos ser desnudados, significa sin cuerpo, o pensando la semilla, sin el cuerpo.
que sería, bueno, eso mismo, en otras palabras, no queremos morir, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué es lo mortal? El cuerpo este, por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Efesios 1, porque es la misma idea que le está dando. Nos dice aquí, versículo 13, y ya yo he hablado sobre esto en otros lados, o no voy a entrar mucho. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en otras palabras, nosotros oyendo y creyendo, por eso es que somos renacidos, porque creemos, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Redención de la posesión adquirida, eso ya tiene que ver con la parte celestial, pero somos, mira lo que dice aquí, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu de Cristo, y eso es las aras de nuestra herencia, o las aras en este caso. Hablando de la herencia, tiene que ver con los judíos, contra los gentiles, ya eso lo he tocado, pero el Espíritu Santo es las aras. Regresando a uno, capítulo 5, Corintios capítulo 5, versículo 5, como al que nos hizo para estos mismos es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. So, Dios no, nos ha dado ¿qué? Las aras del Espíritu. So, es muy interesante, ¿viste? Vemos como Pablo repite la misma cosa con diferentes perspectivas, pero es lo mismo al final. Entonces, versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, preocupémonos o procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Pues necesario que todos nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Entonces, voy a tocar aquí un poquito, porque esta sección, nada más porque hay un mal entendimiento por muchas personas que creen que enseguida que uno muere, uno va al cielo o uno va al infierno. Y creo que más o menos aquí nos dice, da esa idea. Versículo 6. Así que vivamos o vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto, aquí está, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahí viene la idea. Mientras que mi espíritu esté en este cuerpo, hasta que yo no muera, yo voy a estar ausente del Señor. No voy a estar con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. No está en el cielo. Entonces, enseguida que muramos, que vamos a morir, como este cuerpo se queda aquí, mi espíritu regresa a Dios, entonces yo estoy en el cielo con Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Hay varias razones, problemas con esta idea. Una, que no se necesita una resurrección al final, porque la resurrección al final, bueno, ya no necesitamos ser resucitados porque ya estamos en el cielo. Sabemos, para estar en el cielo, nosotros tenemos que tener un cuerpo celestial inmortal. Entonces, no hay ni una razón para que Jesús viniera una segunda vez para los que están aquí en la tierra, vivos sí, pero no para resucitar, porque supuestamente ya están en el cielo. Y si para estar en el cielo tenemos que tener un cuerpo espiritual, ¿para qué la segunda resurrección o la resurrección de los muertos? ¿Para qué? Ya nosotros deberíamos tener ese cuerpo, pero sabemos que no lo tenemos, por eso Él viene a resucitar y dar cuerpo nuevo, como hemos leído. Entonces, por eso, ese es uno de los problemas que tiene. Ahora me recuerdo el segundo y el tercero que tenía en la mente. Estamos ausentes del Señor. Entonces, pero confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esa otra cosa. Obviamente, con la primera idea, si morimos, y ahí está, si morimos, entonces estaríamos presentes, estaríamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero ahora lean lo que dice aquí en versículo 9. Por tanto, procuremos también o ausentes o presentes, serle agradables. Vamos a marcar esto aquí con rojo para que vean la diferencia. Porque es necesario que todos nosotros parecemos ante el tribunal de Cristo, etc. Brincando el 9, yendo directo al versículo 10, parte de la idea es que cuando uno muere, uno va al cielo y en ese momento
entonces se hace hay un tribunal y te enseña si se decide si tú hiciste bien o si hiciste mal en ese tiempo. So, desde que la primera persona murió, eso ha estado sucediendo. Acuerdo esa idea. Eso va contrario a que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque, y también va contrario a la idea, no la idea, lo que Daniel nos dice en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, donde hay un momento en el tiempo que el anciano de días, que es Dios, se sienta y abre los libros para entonces empezar a juzgar. Y sabemos que eso no empezó desde el primer día, eso empezó desde un cierto periodo, 1844 para adelante, si ponemos todas las profecías juntas. Ese tribunal ha estado andando de esa fecha. So, hasta que no se vaya a este tribunal de Cristo, no hay gente que está en el cielo. O la idea sería eso. Tendríamos que pasar por el tribunal de Cristo para entonces poder estar en el cielo o estar en el infierno, como creen ellos. Si eso no empezó hasta 1844, ¿dónde han estado todos estos cuerpos? O todos estos espíritus, quiero decir mejor, todos estos espíritus no han estado. So, va destruyendo esa idea que nosotros vamos directamente al cielo o al infierno. Es lo que estoy tratando de llegar. Ahora, por tanto, versículo 9, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Ok, entonces, ¿cómo es que una persona muerta, que sería ausente de lo terrenal, o presente, bueno, presente sabemos, presente sería que estamos en este cuerpo, podemos ser agradables para Dios, para poder ser salvos? Esa parte es fácil. Pero si estamos muertos y no estamos en este cuerpo, ¿cómo es que podríamos procurar también ser agradables si el muerto nada sabe y no puede hacer nada y no puede ni alabar a Dios, como nos dice el Antiguo Testamento? El hacer lo que cuando está hablando aquí, por tanto, procuremos también o ausentes o presentes, no está hablando físicamente, está hablando en un sentido espiritual. Creo que eso nos regresa también otra vez a Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Si yo estoy presente, ¿verdad? En la carne, la mente mía es carnal y yo me dedico a lo que es la carne. Pero si yo estoy en el espíritu, como dice, lean Romanos 7 y capítulo 8, creo que lo va a explicar mucho mejor. Si pongo atención a las cosas espirituales, ya yo no estoy preocupándome por las cosas de la carne. Ya mi carne, espiritualmente hablando, ha muerto y yo estoy viviendo para Cristo, que es espiritual. Yo estoy ausente, aunque estoy todavía en este cuerpo, pero estoy ausente porque no me preocupo las cosas de la carne, me preocupo las cosas espirituales. En ese punto, creo yo que Pablo está hablando. Ok, vamos entonces, vamos a ver qué más tenemos aquí. Vamos a la próxima sección. Yo espero que en cierto punto hemos visto que lo que pasa con el cuerpo aquí en la tierra no importa, porque este cuerpo no es el cuerpo el cual nosotros vamos a resucitar, ni es el cuerpo lo que nosotros vamos a llevar al cielo. Lo que se debe dar. Déjame regresar aquí a Juan capítulo 3, porque yo creo que Jesús lo menciona en esto. Vamos a versículo 5, Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús a Nicodemos, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, que es cada uno de nosotros, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Este nacimiento de nuevo, ¿verdad? Viene en dos partes. Viene el nacimiento de nuevo primero aquí en la tierra, que es nacido del Espíritu, y después, bueno, pudiéramos decir en cierto punto que el nacimiento sería ya cuando Jesús venga y los muertos en Cristo resucitarán con un nuevo cuerpo. Y un cuerpo, ya vimos lo que es un cuerpo espiritual. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí pues sé que viene la pregunta. Y por eso Jesús le dice que hay que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y ese renacimiento primero que viene, que es espiritual, que es recibir el Espíritu de Cristo, es lo que se necesita hacer ahora. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces podemos entonces ver el reino de Dios.
Y para entrar, bueno, sería entonces cuando ya Jesús resucite a los muertos y Dios cambie todos nuestros cuerpos a un cuerpo incorruptible, como hemos leído en 1 Corintios 15 y en 2 Corintios capítulo 5. Ahora, quiero leerles esto sobre la cremación. Ahora vamos a ver todo lo que estoy diciendo, que la cremación no es algo que importa negativamente. Si vamos a 1 Samuel, capítulo 31, vemos ahí muerte de Saúl y de sus hijos. Vamos aquí a empezar versículo 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Ahora, muy interesante, vemos que le cortaron la cabeza, versículo 9, y vemos que su cuerpo fue puesto en el muro. Tenemos una separación ahí de cuerpo y cabeza. Mas oyendo los de Jabes de Galear esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes lo quemaron allí. Aquí tenemos una cremación del rey de Israel y sus 3 hijos. Y sabemos que el rey de Israel fue ungido por Dios, que David no quiso ni tocarlo para hacerle ningún tipo de herida, porque él reconocía que era el hijo, no el hijo, que era ungido de Dios. Después que lo quemaron allí, una cremación, tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Aquí vemos que lo quemaron. Entonces, vamos aquí a ver la respuesta del rey David, porque ahora se convierte en rey, sobre esto. Esto es 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, a la mitad del versículo 4. Y dieron aviso a David, diciendo los de Jabe de Calar, estos son los que quemaron y los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galead, diciéndoles: Bendito seas vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Entonces, vemos aquí que él recibe noticias de lo que sucedió, que ellos lo quemaron, que es cremación, y lo sepultaron. Cuando se crema a alguien, ¿qué es lo que se hace? Esas cenizas, alguna gente lo mantienen, otra gente lo ponen bajo la tierra, otra gente lo echan por diferentes lugares. El problema es que fue quemado. Y David se quejó, dijo, ¿por qué lo quemaron? ¿Por qué no lo hicieron, lo pusieron adentro? No, él dijo que era bendito, seas vosotros, Jehová, y que ahora Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Eso fue algo bueno. ¿Qué pasó ahí? Para terminar aquí, la parte que es Biblia solamente, la cremación no es nada. Vemos aquí el ejemplo con Saúl, vemos otros ejemplos, cosas que tenían que ver, que estaban conectados con el paganismo, por ejemplo, cuando José fue embalsamado, vimos otras formas desagradables. La idea de cremación y otra vez, y el sepulcro o puesto bajo de la tierra, es las únicas opciones que nosotros tenemos porque son las únicas 2 cosas que nosotros consideramos. Lo que nos pasa a nuestro cuerpo no importa porque nuestro cuerpo no es lo que nosotros heredamos. Lo que pasa con nuestra vida espiritual es lo importante. Ahora, para eso es que son adventistas, y a lo mejor la persona que preguntó es adventista del séptimo día, y muchos otros que a lo mejor vieron este video no son adventistas, por eso tocamos la parte bíblica. Quiero tomar unas citas de Ellen G. White que habla sobre estas cosas, y vamos a ver que están conectados un poco a lo que ya hemos hablado. Si vamos a Patriarca y Profeta, capítulo 68.4, hablando del mismo cosa de Saúl, de la misma situación, miren lo que ella escribe aquí. Los cadáveres de Saúl y de sus hijos fueron arrastrados a Betzán,
ciudad que no estaba muy lejos de Gilboa y cerca del río Jordán. Allí fueron colgados con cadenas para que los devoraran las aves de rapiña. Pero los hombres valientes de Jabes de Galead, recordando cómo Saúl había liberado su ciudad en años anteriores y más felices, manifestaron su gratitud rescatando los cadáveres del rey y de los príncipes y dándoles sepultura honorable. Ahora, conectando otra vez lo que está diciendo, la cabeza fue cortada. No sé si la cabeza estaba ahí. Tenemos dos pedazos de cuerpo separados, otra vez, no importa, el cuerpo de nosotros no es nada. Dice aquí, cruzando el Jordán durante la noche, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán y llevándolos a Jabes, los quemaron allí. Tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Así fue como una acción noble, ¿verdad? Mira cómo Ellen G. White escribe esta acción de quemar, sepultar, así como fue una acción noble realizada hacia 40 años, aseguró para Saúl y sus hijos que los enterraran manos tiernas y misericordias en aquella hora negra de la derrota y de la deshonra. So, Ellen G. White ve que esta quemadura, ¿verdad? Y como vimos que el rey David también lo mencionó de esa forma, que lo quemaron primero y después fue enterrado. Otra vez la palabra cremación, ¿qué es lo que pasa después de una cremación? La gente son una forma u otra enterrada. ¿Qué es lo que hicieron? Abrieron un hueco y echaron lo que fue cremado, lo echaron en la tierra y lo cubrieron. Ella dice que es algo noble, como una acción noble. En Patriarcas de Profetas 688.2, continuando con el mismo tema, uno de los primeros actos del monarca recién coronado, hablando del rey David, consistió en expresar su tierna consideración y afecto por la memoria de Saúl y Jonatán. ¿Ok? So él quiso expresar su tierna consideración y afecto por la memoria de Saúl y Jonatán porque murieron. A saber del acto heroico de los hombres de Jabes de Galead, que habían rescatado los cuerpos de los jefes caídos en la batalla y les habían dado sepultura honorable, David envió a Jabes una embajada con el siguiente mensaje: Bendito seas vosotros, Jehová, por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, que Jehová os trate con misericordia y verdad. También yo os trataré bien por esto que habéis hecho. Anunció luego su ascensión al trono de Judá y solicitó la lealtad de quienes habían demostrado tanta sinceridad. El rey David quería darle honra a su memoria de rey y su hijo. Y él consideró que lo que estas personas hicieron de de ir a rescatar el cuerpo, obviamente, quemar el cuerpo y sepultar el cuerpo era honroso delante de sus ojos. Y por eso es que él entonces le mandó, dice aquí, como dice, David envió a Jabes una embajada con el siguiente mensaje que nosotros leímos. Eso es, les habían dado sepultura honorable. Ok, so todo tiene que ver con el concepto que nosotros tengamos sobre lo que nosotros vayamos a hacer cuando enterramos o cremamos o hacemos cualquier otra cosa con esa persona. Si la idea de nosotros es una idea pagana, entonces va a ser pagano. Si la idea de nosotros es una idea no pagana, ¿verdad? Entonces no es pagano. En Romanos capítulo, yo sé que estoy yendo a diferentes tópicos y quería hacer esto corto, pero quiero dar más ejemplos todavía. Vamos aquí a la primera. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8, creo que es. Aquí hay un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y esto tiene que ver con las cosas sacrificadas a los ídolos. En este caso, más específicamente, con las comidas que son sacrificadas a los ídolos, pero podemos tomar esto con la comida sacrificada a los ídolos también para otras cosas que tengan que ver con este mismo concepto. Primeramente, Pablo aquí dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Otra vez, está hablando aquí a los corintios, son cristianos, tienen conocimiento. Él dice que este conocimiento es sobre que los ídolos no son nada, que hay solamente un Dios, versículo 6, que es el Padre, y hay un Señor que es Jesucristo. Es lo que tenemos. Y después versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Solo cristianos que él está hablando tienen el conocimiento que solamente hay un Dios, que es el Padre, y su Hijo Jesucristo. Pero no todos, las otras personas no tienen este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos
comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Podríamos ponerlo de esta forma. Algunos habitados hasta aquí a los ídolos, enterrando, cremando o cualquier cosa que tenga que ver con los muertos, lo hacen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Vamos aquí. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En este caso específico, porque nosotros comamos una vianda que fue sacrificada a un ídolo, o no comamos esa vianda que no fue sacrificada a un ídolo, no nos hace más acepto o menos acepto. Pero dice aquí entonces, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezado para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, si alguno te ve a ti que conoces que hay un solo Dios y su Hijo Jesucristo, te ve sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los que sacrifican a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se venderá el hermano débil por quien Cristo murió. Versículo 13, aquí, pues, bueno, 2 y 13, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Para resumir este concepto, para lo que tiene que ver con la cremación, porque es pagano o no es pagano, si tu conciencia, si tú crees que hay dioses falsos, ídolos, dioses paganos que existen y tú crees en ellos, entonces no cremas. Porque si tú conectas la cremación con ellos, entonces no. Pero si tú reconoces que ellos no existen, que son fantasías del diablo, de Satanás, que él ha puesto a la humanidad para hacer la humanidad que se pierda, entonces la cremación no tiene poder sobre tu mente y no te va a llevar a pecar. Espero que eso tenga sentido. Ahora, una cosa sí que la NGO habla, también está en Profecía de Profetas, que tiene que ver con la cremación o pudiera ser también el enterramiento, tiene que ver con esto. Las personas, bueno, vamos a decirlo de esta forma, ser humilde con el enterramiento. Hay personas que gastan muchísimo dinero y hacen espectáculos para estas cosas. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Leemos aquí Patriarcas de Profetas, capítulo 402.3, que nos dice: por respecto al entierro del sumo sacerdote de Israel, la escritura relata sencillamente: allí murió Aarón y allí fue sepultado. Ahora, ¿quién es Aarón? Muchos saben quién es Aarón, pero para el que no sepa, era el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel y era la mano derecha de Moisés, la posición segunda más alta que se podía tener en todo el pueblo de Israel. Continuamos leyendo. ¿Qué contraste tan notable hay entre este entierro llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios con lo que se acostumbran hoy día? En los tiempos modernos, las exequias de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Cuando murió Aarón, uno de los hombres más ilustres que alguna vez hayan vivido, presenciaron su muerte y asistieron a su entierro solamente dos de sus parientes más cercanos. Y aquella tumba solitaria en la cumbre del Or quedó vedada para siempre a los ojos de Israel. No se honra a Dios en las grandes demostraciones que se hacen a los muertos y en los gastos extravagantes en que se incurre para devolver sus cuerpos al polvo. Lo que a Dios no le agrada, por lo que se está viendo aquí, y lo que ella está diciendo, es todos estos espectáculos, todo este pompo, creo que dijo ella, eh, para cuando alguien muere. Por ejemplo, murió, y esto lo hemos visto en nuestras vidas, muere un líder del mundo y vemos que le hacen un espectáculo que hoy en día, que hay cámaras por todos lados, todo el mundo, los noticieros lo están presentando, todo el mundo va para allá y le hacen tremendo cosa. Pero uno de los hombres más importantes de la historia, expreso, dice, llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios, solamente se enterró y dos parientes de él estuvieron ahí, conforme al mandamiento expreso de Dios. Eso es muchísimo más que la honra que se le ha dado que se hace hoy en día, que esto viene de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere orgullo, no orgullo, él tiene orgullo,
Él quiere adoración para él mismo. Y ese espíritu de él está en la mayoría del mundo. Y por eso es que se hacen estas cosas. Ahora, vamos a leer el próximo párrafo para que vean que Aarón no era cualquier persona. Toda la congregación lloró a Aarón, pero nadie pudo sentir la pérdida tan profundamente como Moisés. Recuerden, Moisés es el líder y nadie pudo sentir la pérdida tan profundamente como Moisés. Él podía hacer organizar un entierro tan bello, tan grande, mucho más que cualquier que pudiéramos la historia tener, pero no lo hizo, como ya hemos visto. La muerte de Aarón recordaba a Moisés que su propio fin se aproximaba, etcétera, etcétera. Entonces, vamos aquí a estos últimos dos que quiero tocar aquí. Tiene que ver con ejemplos cuando Dios no está feliz o no le agrada el entierro, como está diciendo, que es muy con mucha cosa. Patriota Profeta 734.1 dice, así parecieron los causantes de la rebelión en Israel. Ahitofel había muerto por su propia mano. Absalón, el de aspecto principesco, cuya hermosura gloriosa había sido el orgullo de Israel, había sido abatido en pleno vigor de la juventud. Su cadáver arrojado a un hoyo y cubierto de un montón de piedras, en señal de oprobio eterno. Cuando él murió, vemos cómo fue. Su cadáver fue arrojado a un hoyo y cubierto de un montón de piedras, en señal de oprobio eterno. Este oprobio eterno viene de quién? Viene de Dios. Ahora, durante su vida, Absalón se había construido un monumento costoso en el Valle del Rey, pero el único monumento que marcó su tumba fue aquel montón de piedras en el desierto. Aquí tenemos un rey que estaba listo, ya preparó para que sea glorioso cuando el día de su muerte. Pero Dios dijo, eso no está bien. Y su único monumento marcó su tumba fue aquel montón de piedras en el desierto. Entonces, terminando ahí, para concluir, la idea de la cremación, si es bueno, si es malo, si es pagano, si no es pagano, es algo mental. Sabemos que el cuerpo de nosotros no va a heredar el cielo. El cuerpo de nosotros tiene que ser destruido completamente. Este cuerpo no significa nada, es nuestra vida espiritual lo que significa. En la Biblia, cuando el rey Saúl fue cremado antes de ser sepultado, eso fue algo honroso, fue hecho por honra a él, y el rey David también lo consideró algo bueno, cual dice que que bendiga a Jehová a esos que lo hicieron, igual como hicieron con el rey Saúl. Entonces, no el sepulcro, el enterramiento, el cosa de la muerte no debe ser algo de una espectáculo, muchas cosas, debería ser algo sencillo porque nuestra vida no termina aquí. Esto es solamente un tiempo de probación que vivimos y nuestra vida en sí empieza cuando nosotros seamos renacidos aquí en la tierra y renacidos de cuerpo, cuando Jesús venga y vivamos entonces como Dios quería que vivamos desde el primer día. Vamos a tener una oración para entonces terminar con este tema. Gracias a Dios por este día, gracias por este estudio que tú nos has dado. Te pido que tú puedas ayudar a esos que también tienen esta pregunta en el futuro, lo vean y que pueda ser algo que se pueda comprender y que el mensaje principal de todo esto pueda ser tomado para edificación a cada uno de nosotros. Doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Espero que fuera contestada y otras cosas, también otros temitas que también se incluyeron, pudieran ayudar a contestar este tema. O para otras personas, recuerden, pueden dar preguntas. Si lo hacen una pregunta específicamente al tema del video, la respuesta se puede ser mucho más rápida. Si es algo separado, como esta pregunta se demoró para responder, bueno, hay que mirar y investigar y tratar de entender lo que se está preguntando y cubrir todo porque diferentes personas puedan tener diferentes ideas del mismo tema, pero de diferentes perspectivas. Espero que tengan un feliz, bendecido sábado y espero verlos a ustedes en el próximo estudio. Bye.